respecto a lo que es una empresa. ¿Ok? Entonces, hoy continuamos con eso. A ver, un breve repaso. Rueda, Valentina. Rueda, ¿me está escuchando? Buen día, buenas noches, Licen. Comentarle que esta es mi primera clase porque me uní con los rezagados. Pero cuando uno, o sea, usted, si no se inscribe, no pasa clases. Y como las inscripciones son hasta el último día de clases, ¿qué tal? Bien, ¿no? ¿Qué me dice usted? ¿Mm? O sea, hay que esperar hasta el último día de clase y recién busco a mi profesor. O sea, como anécdota le cuento, al igual que usted, hace no sé cuántos años me aparece un alumno, una semana antes que ya termine yo el semestre, ya había fijado fecha del examen final. Igual que usted me contó, es que recién la inscribí, profesor. ¿Te dan cuenta? Mal. Burgos, ¿me puede hablar acerca de los valores institucionales u objetivos, también como se le llama, que buscan las empresas? Por lo que yo entiendo, los valores o misiones son aquellos, ¿no?, con los cuales las organizaciones son formadas bajo esos principios o carácter, ¿no?, que buscan tener ese tipo de... ¿Cuáles son los valores u objetivos que generalmente buscan las empresas? Bueno, el objetivo... Abra su material. Abra institucionales u objetivos que generalmente buscan las empresas. Dice que son los económicos, sociales y técnicos. Ah, mire usted qué fácil, ¿no? Qué sencillo, ¿no? Vea, es lo más simple. Y nosotros nos complicamos. A ver, explique cada uno de esos objetivos. ¿En qué consisten? ¿Qué buscan las empresas a través de cada uno de esos objetivos? De manera directa, pues lo económico va, obviamente, ¿no? Cuando son fines de lucro, obviamente buscan generar ingresos, ¿no? En los valores sociales, pues generar, como es uno de los propósitos por cuales son creadas las organizaciones, brindar el servicio, ¿no?, de lo que es a la comunidad. Y técnico, obviamente, ¿no?, hacerlo de la mejor manera en base a la nueva tecnología y modernidades. A ver, Duri, cuando hablamos de los objetivos económicos, ¿qué es lo que busca la empresa y por qué? Cuando hablamos, busca liquidez, generar ganancias y para que la empresa vaya creciendo también. ¿Y para qué busca ganancias? ¿Por qué buscan ganancias? ¿Cuál es la razón para que se tracen esos objetivos? Para retribuir todas las inversiones que hicieron los inversionistas, los dueños, y de tal manera poder vivir de eso, ¿no? Y ir mejorando también mediante los mismos beneficios. Ya el inversionista verá en qué, si que crezca la empresa, ir invirtiendo. Es grave no leer y aquí inventarse cosas, ¿no? Ya hay que ser honesto, ¿no? Y no tratar de inventar cosas cuando en realidad la cosa es simple, como le dije a Burgos. Me la quiso florear por un lado, hablándome cosas que no venían al caso. Pero, ¿y cuál era Eran 3 elementos, le estoy preguntando, y usted me sale con la misma. O sea, recién está tratando de ver dónde está eso y qué quiere decir. Cuando eso ya debe manejarlo. ¿Ok? Les reitero, jóvenes, señores, señoras, señoritas, les reitero, conmigo no hay lotería. Ustedes tienen que preocuparse por ustedes. ¿Me entienden?
tienen que preocuparse por ustedes, por leer, por estudiar. Y está dicho, ¿cuántas veces quieren que se los repita? Antes de venir a clases, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer antes de venir a clase? Leer el tema, repasarlo. ¿Alguien puede adivinar? Leer el tema y repasarlo, estudiarlo y venir con ese estudio ya para poder más o menos debatir, ¿no? Correcto. Perfecto. Y más o menos entender de qué se trata. Porque obviamente con una lectura no van a salir unos eruditos, pero por lo menos tengan idea de qué es lo que estamos hablando. Porque como yo siempre digo, como vienen cuadrados, y peor se van de acá. Porque con las burreras que yo hablo a veces se acaban de chipar y no entienden absolutamente nada. Señores, tómenlo en serio, por favor. Tómenlo en serio. Aquí no se trata de jugar a la ruleta. Aquí no se trata de que de repente el profesor me va a poner 51 y yo soy el hombre más feliz. Aquí se trata de que aprendan. ¿Entienden? Y para aprender, simplemente hay que estudiar. Hay que estudiar. Bien, sigamos hablando acerca de las clasificaciones, porque sé que están, pero a partir de la próxima clase, óiganlo bien, a partir de la próxima clase, las preguntas que voy a hacer van a valer puntos. Esos son los exámenes o controles que voy a tomar en cada clase. Voy a dedicar media hora a hacer preguntas. Y no un montón de preguntas, una sola pregunta. Una sola pregunta. A rajar 2 preguntas. O 100 o 0. ¿Entienden? O 100 o 0. Así que, señores, si quieren venir a adivinar, también van a tener que adivinar su nota. ¿Entienden? Bueno. Realmente, les digo, hay algunos que lo toman como un chiste esto. Sigamos hablando de la clasificación de empresas. Otra clasificación de empresas, por ejemplo, es de acuerdo a la forma de constituirse. A la forma de constituir empresas. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántas formas de constituir empresa habían existido? Repito, ¿cuántas formas de constituir empresa habían existido? ¿Y cuáles son? A ver, Vargas, me está levantando la mano. Vargas, ¿me escucha? Sí, Lisa. No le entendí su pregunta, Lisa. Pero, ¿y entonces por qué levanta la mano? Estaba así agachando la cabeza, no levanté la mano. Ay, Dios mío. Si usted mira la pantalla, obviamente, bueno. A ver, jóvenes, vamos. Dicen, adelante. podría ser la de constituirse como unipersonales, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, de comandita. Si no me equivoco, son eso. Ya, muy bien. Por ser su primera clase, lo está haciendo mejor que otros que ya están asistiendo normalmente y no le entienden ni papa. 2 formas, obviamente, de constituir empresa. Una, que son, como decía Rueda,
que bien de pena le veo la frente, Valentina. Creo que está sentada muy abajo. Sí, ahorita la Entonces, una forma decía es las empresas unipersonales o empresas individuales, que obviamente, y las características fundamentales, primordiales de este tipo de empresas unipersonales es obviamente de que el único responsable del éxito o el fracaso de su negocio es pues el dueño, el propietario. De que el potencial económico de este tipo de empresas es obvio que está reducido simplemente al bolsillo o a la capacidad económica de una sola persona que es el dueño. A ver, por favor, Tania Lazarte y no sé quién, o habilitan su video o las elimino. Para empezar, Tania Lazarte, el horario de clase es a las 6:15. Última vez que estoy permitiendo el ingreso. Imagínense, después de las 6:30. Y en segundo lugar, debe cambiar. Primero debe poner su apellido y luego su nombre. Señalice. Jiménez Oriocó, igual. Jiménez Oriocó, ¿me está escuchando? Bien. Se va a tener que retirar. Ok, entonces decíamos, empresas unipersonales con las características ya enunciadas, donde el único responsable, reitero, es el propietario, que es único. Y la administración también puede estar a su cargo, como también podría recurrir a un administrador externo para que pueda administrar su negocio. Pero repito, la responsabilidad es única del propietario. Empresas unipersonales. Y la segunda, obviamente, la segunda forma de constituir empresas es a través de sociedades, Valentina. Si bien es cierto, me los enumeró la chorrera de sociedades, pero obviamente la segunda forma de constituir es a través de la constitución de sociedades. ¿Y qué es una sociedad? Alguien me puede decir, a ver, ya nos apasa, ¿qué es una sociedad? Compuesta por varios socios. ¿Qué es una sociedad? Conjunto de personas. Por ejemplo, hay unos borrachillos ahí en la esquina, 5 borrachillos ahí en la esquina. ¿Eso es una sociedad? A ver, ¿qué es una organización? Volvamos atrás. ¿Qué es una organización? Un elemento de personas. Dios mío, Dios mío. Paredes Milton. A ver, encienda su video
Estoy encendido, dice. Entonces soy un mentiroso. No, pero ahora lo corto. ¿Ahora sí? ¿Le sale? Ay, Dios mío. Dios mío, ¿qué? A ver, defíname qué es una organización. Una organización es un conjunto de personas que, que se, que se organizan por un bien común, digamos. Si usted dice una sociedad, una empresa de sociedad, es un conjunto de personas que hacen una inversión para ya sea formar una empresa donde ellos van a ser los socios de esa empresa, digamos. O los accionistas, mejor dicho. Bueno, vamos a ver. A ver, Beisaga, ¿qué es una organización? Una organización es el conjunto de personas con un propósito en común para lograr los objetivos y metas que se propusieron. Bien. Ahora, Paredes, ¿me va a decir que su video está encendido? A ver, ¿Está encendido? Es que si no, que estoy conectado al celular y está lenta la señal. De lo contrario, vuelva a la próxima clase mejor, por favor, ¿ya? Cuando esté bien su equipo. Bien, bien, Beisaga. Obviamente, atinado el concepto. Ya lo hemos enseñado, lo hemos explicado. Es una organización, un conjunto sistemático de dos o más personas que obviamente desarrollan un propósito, una actividad determinada y buscan alcanzar objetivos comunes. Son dos cosas que hay que mencionar ahí. Uno, que las organizaciones, y en este caso hablamos ya de las sociedades, porque las sociedades es la agrupación de dos o más personas que se unen, que se juntan, que se asocian para desarrollar algún tipo de actividad, ya sea económica, social, de servicios. Eso es una sociedad, que es obviamente similar al concepto que hemos dado de organización. Pero si no saben el concepto de organización, menos van a saber el concepto de sociedad. Y justamente de eso es lo que estamos hablando. De que las personas obviamente se asocian. Por eso hablamos de sociedad. Se asocian para desarrollar, para llevar a cabo algún tipo de actividad, para realizar algún propósito y por lo tanto obtener objetivos en común. Y cuando digo objetivos en común es pues los objetivos a los que todos deben apuntar. Por eso dice objetivos en común. Y les hacía mención, por ejemplo, a los tres objetivos que generalmente buscan. Digo generalmente porque a lo mejor cada empresa tiene un listado de objetivos que cumplir. Pero para fines de estudio, obviamente, he dicho, generalmente las empresas buscan tres objetivos: económico, social y técnico. Entonces, esos son los objetivos en común que pretenden alcanzar quienes conforman una sociedad. Por ejemplo, cuando hablamos por eso me molesta porque, o sea, hablamos de lo que venga, a ver si con eso lo convenzo al profesor Rara. Es muy, muy difícil que me convenzan a mí con... Entonces le decía, objetivo económico. Correcto. Concordamos y coincidimos en que las empresas, a través de este objetivo, buscan ganar, buscan utilidades, buscan ganancias. Pero la pregunta era, ¿por qué y para qué? Porque no es simplemente decir lo que quiero es ganar plata, ¿no es cierto?
¿O harían ustedes eso? ¿O dirían, se expresarían de esa manera? Porque no es simplemente ganar plata. Las empresas no deben ser fábricas de plata. Por eso que además de eso, pero terminemos el concepto de objetivos económicos que viene a convertirse en el objetivo común que buscan lograr todos los miembros componentes de esa sociedad o de esa organización, si ustedes quieren. ¿Para qué quiero ganar plata? ¿Para comprarme autos? ¿Para comprar lujos? Lo que se quiere, se pretende, obviamente, se busca obtener utilidades para retribuir el riesgo que corren los inversionistas. ¿Y cómo le retribuimos a los inversionistas? Obviamente a través de las utilidades que genera el negocio o que generó la empresa como consecuencia, naturalmente, de una buena administración, de una excelente administración. O sea, vean ustedes, no es simplemente ganar plata por ganar plata. Tiene que estar plenamente justificada. Por eso es que, por ejemplo, en algunos casos, ¿verdad?, se ponen índices como objetivos, se ponen porcentajes de utilidades o márgenes de utilidades elevados para que justifique, obviamente, el riesgo que corre el inversionista cuando deja su dinero y obviamente no sabe si al final lo va a recuperar o no lo va a recuperar. Entonces, principalmente, lo que queremos es obtener ganancias, obtener utilidades para retribuir al inversionista por el riesgo que corre al invertir en la empresa o en la organización o en la asociación. Pero no es solamente el inversionista que se va a ver beneficiado cuando la empresa obtenga ganancias, logre ganancias. ¿Quiénes más se pueden beneficiar, por ejemplo, de que la empresa tenga ganancias? Al margen de los inversionistas, de los dueños, ¿quiénes más pueden beneficiarse? Los trabajadores. Los trabajadores, ¿quiénes más? El conjunto, o se podría decir el lugar donde está ubicada la empresa, porque siempre hace un aporte social es otra cosa. A la comunidad. Ojo. Vean ustedes cómo rápido nos metemos en arenas movedizas, en campos que no corresponden. Ya usted se me saltó, por ejemplo, el segundo objetivo. Estoy plantado en el primero, pero ¿cuál es la prioridad? Sin duda alguna, la empresa tiene que trabajar para cubrir, obviamente, sus costos, ¿no es cierto? Y bueno, y al margen de los trabajadores, que son los que viven de la empresa, ¿quiénes más se verían beneficiados? Digo, beneficiados entre comillas, si la empresa obtiene ganancias. O tal vez se verían perjudicados si la empresa no genera ganancias. Los acreedores. Acreedores. Señores, nosotros tenemos que laburar duro, trabajar duro y parejo. El administrador tiene que trabajar duro y parejo o hacer trabajar duro y parejo a la gente para que existan los recursos necesarios para poder, en primer lugar, dijimos, retribuirle a los inversionistas. En segundo lugar, como decía Burgos, satisfacer las expectativas de nuestros acreedores. Hemos ido a tocar las puertas y nos han prestado plata.
Entonces, lo mínimo que tenemos que hacer es o bien sacarnos la mugre trabajando para poder devolver y cumplirles a nuestros acreedores. ¿Cierto? Al margen de los acreedores, los inversionistas, los obreros más, metámoslos, ¿quiénes más estarían inmersos dentro de beneficiarse, si ustedes quieren, con las ganancias que obtiene una empresa? El Estado. Antes que el Estado, por ejemplo, ¿a quiénes más tendríamos que pagarles, si ustedes quieren esos términos? Los seguros. No, o sea, vamos por prioridades. El seguro puede ser, son gastos administrativos, eso que después podemos, pero son prioridades. Prioridades, por ejemplo, que se necesitan, algunos elementos, por ejemplo, son necesarios para que la empresa produzca, para que la empresa funcione. Ya hemos hablado, por ejemplo, de los acreedores, que son los que nos han prestado plata para poder realizar el trabajo. Licenciado. ¿Cómo? Los impuestos nacionales. Ya le dije eso después, porque si no tengo ganancias, no pasa nada. ¿Ya? ¿Quiénes son los que nos apretan el coto? Los proveedores. Muy bien, Burgos. Muy bien, Burgos. Los proveedores. Proveedores, aquellos que nos proveen de materias primas, aquellos que nos proveen de insumos. Y a lo mejor lo metemos en la misma bolsa de acreedores, pero con otro fin. Es decir, vienen, por ejemplo, y nos han dejado materias primas al crédito. Y no vamos a ser tan sinvergüenzas, obviamente, de utilizar las materias primas y después hacernos los locos y no pagar. ¿No es cierto? Entonces, obviamente, vea, todo ese dinerito, esas ganancias que puede generar la empresa, que puede generar la empresa, bien digo, ya está destinado, ya está predeterminado, digamos, a dónde va a ir. Y si no hay ganancias, obviamente que no vamos a poder hacer esto, que no vamos a poder cumplir con nuestros acreedores, que no vamos a poder cumplir con nuestros proveedores. Y menos, obviamente, como decía Paredes, menos con los obreros, con los trabajadores. ¿Sí? Como ciertos equipos de fútbol, por ejemplo, ¿no es cierto? 4, 5 meses, 6 meses sin pagar sueldos. Una vergüenza, ¿no es cierto? Entonces no se puede hacer trabajar a la gente sin darle la retribución por su esfuerzo, por su trabajo. Entonces, generalmente, vuelvo a reiterar, generalmente se justifica este objetivo de obtener ganancia, obtener utilidad, porque tenemos que cumplir también con ciertas obligaciones económicas que ya la hemos indicado. ¿Ok? Entonces, eso se convierte en un objetivo común. Objetivo común, que en primera instancia, naturalmente, tiene que cargarse sobre las espaldas. ¿Quién? ¿Quién se carga sobre las espaldas el alcanzar, el tratar de lograr esos objetivos? ¿Los administradores? Los administradores, muy bien, los administradores. Recuerden lo que les dije las clases anteriores, que sobre las espaldas de los administradores está la responsabilidad de que las organizaciones, decíamos, o empresas obtengan los resultados que buscan alcanzar. Entonces, ahí se convierte naturalmente en objetivo común la obtención de utilidades, la generación de ganancias. Entonces, todo mundo tiene que patear, tiene que empujar el carro hacia ese lado, hacia la obtención de ganancias. Y el segundo objetivo, en común, porque ahí nos plantamos, que decíamos,
para llevar a cabo un propósito determinado y lograr objetivos comunes. Ese fue el concepto que nos dio Beisaga de organización. ¿Y qué le dije? Es similar al concepto de una sociedad. Y el segundo objetivo, obviamente, es el objetivo social. Y le dije hace un momento que las empresas no solamente se dedican a fabricar plata. ¿Ya? Si fuera así, cerramos entre cuatro paredes y ella a fabricar plata. Las empresas también tienen como objetivo el brindar, o mejor dicho, cumplir un objetivo social. Que en primera instancia, ya lo dijo alguien, en primera instancia está la satisfacción de las necesidades de la sociedad. O sea, dentro de los objetivos sociales está obviamente la satisfacción de las necesidades de la sociedad o de determinado segmento de la sociedad. O sea, ahora hablo de sociedad cuando hablo del conjunto de personas, obviamente, de un determinado lugar geográfico. Pero al margen de satisfacer las necesidades de la sociedad con el producto, obviamente con un producto de calidad, con precios accesibles, etcétera, etcétera, también hay otros objetivos de tipo social que busca la empresa. ¿Qué es el brindar? Bienestar social a la sociedad. Ojo, bienestar, no satisfacer sus necesidades con el producto, sino brindar bienestar social. Por ejemplo, deben ustedes, si leen noticias o escuchan noticias o ven noticias, de repente van a ver que algunas empresas, determinadas empresas, por ejemplo, dentro de esa labor social, ojo, dentro de esa labor social que se han impuesto como objetivo, desarrollan ciertas actividades para beneficio de quienes están inmersos dentro del ámbito de acción de esa empresa. Es común escuchar, por ejemplo, de que hay empresas que hacen donaciones para cuando alguna persona, algún ciudadano requiere. Entonces, la empresa, determinada empresa, pone su pequeño granito de arena y esa es una función social. Por ejemplo, que una empresa done, por decirles así, pupitres para una escuela. ¿No han escuchado ustedes que hay empresas que hacen ese tipo de... Eso es una labor social, eso es una función social, que las mismas empresas se ponen como objetivos. De tal manera entonces que con esa labor social está naturalmente satisfaciendo algunas, pero no con el producto, sino con la labor que hacen. Por ejemplo, yo veo los spots de Saguapaj y el otro día estaba viendo unos spots donde fueron ellos, los de Saguapaj, a cumplir esa función social. Porque para ustedes creerán que Saguapaj simplemente administra y suministra agua a la población y ahí se acabó, ¿no es cierto? Seguro que ustedes piensan eso. Saguapaj cumple una misión social. Por ejemplo, se fue a comunidades de la provincia cordillera y mostraban obviamente cómo los accesos a esas comunidades eran prácticamente eran peripecias que tenían que hacer. Pero ellos llegaban con brigadas médicas, con tanques de agua, por ejemplo, para dejarles ahí, porque
difícilmente tengan agua potable para tomar. Entonces, esa es una labor social. Esa es una labor social. Y tantas empresas que hacen lo mismo. Donaciones a los colegios, donaciones a lo mejor a los hospitales, donaciones, por ejemplo, para una iglesia de la comunidad. Todo ese conjunto de cosas tiene que ver con el aspecto social, con el objetivo social que buscan las empresas. Y ese también es un objetivo en común que, como decíamos, pretenden lograr las organizaciones. ¿Ok? Ni qué decir el objetivo técnico, que seguro no saben qué es lo que buscan las empresas con un objetivo técnico. Pero bueno, pero cuando hablaba del objetivo social, no es simplemente ya cumplir esa labor que les decía hacia afuera de la empresa. Por un lado, satisfacer la necesidad con el producto de calidad, con precios accesibles, y por otro lado, enumeré algunos aspectos que realizan las empresas para cumplir su función social, pero también hacia adentro de la empresa, hacia adentro de la organización, también tienen que cumplir ciertos objetivos sociales. Como por ejemplo, brindar bienestar a sus trabajadores. Esa es la interna de la organización. Dándole, por ejemplo, beneficios sociales, dándole ciertas, valga la redundancia, ciertos beneficios que vayan en favor del obrero, de su familia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay empresas que pueden otorgar becas de estudio para los hijos de los trabajadores. Eso es una labor social, eso es una función social. Porque el conceder becas, por ejemplo, no está en el campo de la producción o de la elaboración de productos, qué sé yo. A ver, por favor, ese audio. Entonces, eso es lo que podemos mencionar respecto a esos objetivos sociales, que repito, tanto los objetivos económicos, sociales y técnicos, obviamente se han convertido en los objetivos comunes que todos los miembros componentes de la empresa, de la organización o de la sociedad, en este caso, se han propuesto alcanzar y se han propuesto lograr. Bien, entonces, sociedades, decíamos, la unión de dos o más personas que se unen para desarrollar, para realizar algún tipo de actividad, sea económica, social o de servicios, tendientes obviamente a satisfacer las necesidades de la sociedad o de determinados segmentos de la sociedad. Pero aquí también hay que hacer una clasificación cuando se habla de sociedades. ¿Cuántos tipos de sociedades se puede conformar? Cuatro: sociedades de personas, sociedades de capital, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada. A ver, las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas, ¿qué vienen a hacer? Por eso les digo, hay que leer. Bien, ustedes me dicen cuatro, que se pueden conformar cuatro tipos de sociedades. ¿Verdad? ¿Eso es así?
sociedades de personas y sociedades de capital. Sociedades de personas y sociedades de capital. Seas. Ok. Se ve que no le miran. Se ve que ni por asomo le han mirado. Sociedades de personas y sociedades de capital. A ver, Duri, usted que habló de sociedades de personas y sociedades de capital, ¿qué es lo más importante a considerar y a tomar en cuenta cuando se conforma una sociedad de personas? Me rindo. Paso. Claro. Capital, licenciado. ¿Ah? El capital. Estoy hablando de sociedades de personas. ¿Qué es lo más importante que se debe considerar y se debe tomar en cuenta cuando se quiere conformar una sociedad de personas? Las personas. Perdón, licenciado. ¿Qué es lo que usted, por ejemplo, usted como miembro de una sociedad, qué es lo que usted demandaría de esas personas que quieran formar parte de su sociedad, de su empresa? ¿Qué es lo que exigiría usted? Que sea grande, que sea gordo, que sea petizo, que sea de aquí, de allá. ¿Qué es lo que debemos exigir? ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta? Confianza, que exista mutua confianza. ¿Qué más? Las cualidades de las personas, ver la índole de las personas. ¿Cuáles son? ¿Qué cualidades? Porque cualidades hay un montón. A ver. Cualidades morales y éticas de las personas. Las cualidades morales, éticas, por supuesto. Si estamos hablando de la calidad de persona, no estamos hablando de cualquier borrachillo o vendambaiba de esos, ¿ok? Entonces, para conformar estas sociedades de personas, sin duda alguna, debemos centrar la atención en la persona, en la calidad de personas, en la confianza mutua que debe existir entre los miembros de esa sociedad, en las cualidades éticas, morales, principistas, ¿no es cierto?, de las personas. Entonces, vean ustedes, aquí vuelvo a reiterar, lo que se considera y lo que se debe tomar en cuenta es realmente la calidad, para redondearlo, la calidad de la persona, porque calidad involucra obviamente todos esos aspectos, elementos que hemos visto. ¿Ok? Bueno, y dentro de esas sociedades de personas, ¿qué sociedades podemos mencionar? ¿Qué tipo de sociedades se pueden considerar dentro de las sociedades de personas? Sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima. La sociedad anónima es, a ver, ¿la sociedad anónima será una sociedad de personas? No, disculpe, me equivoqué. Ay, bueno, Dios mío. Lo están haciendo meter la pata con ¿no? Dígale que no le soplen mal. Prefiero que lea, ¿ok? Está con el asesor o asesora al lado y bueno, lo está asesorando mal. A ver, ¿qué sociedades podríamos incorporar en este tipo de sociedad de personas?
Las sociedades colectivas y sociedades de comandita. A ver, por favor, ¿sabe qué? Vuelvo a insistirle a todos ustedes, señores. Cuando tenga que pasar clases, busque un lugar tranquilo donde nadie le haga bulla, nadie lo moleste, para que pueda concentrarse y atender. Un bullicio y obviamente es difícil concentrarse. Hace rato, por ejemplo, mi berrinche aquí, no hay bulla, lo espantan al gallo para que no canten, a la perra vayan, lo amarran allá al fondo para que no ladre, porque lo que uno quiere es estar precisamente concentrado. Miren ustedes, cuando yo paso clases presenciales en aula, que quiero que de una vez volvamos el próximo mes, ahí están los 10 minutos de tolerancia. 10 les doy ahí para que ingresen y luego cierro la puerta y nadie entra. Y nadie entra. ¿Y saben por qué lo hago? Porque si dejo la puerta abierta como en una iglesia o un mercado, entonces entra Sancho, Pedro y Martín a la hora que se les pega la gana. ¿Y saben qué es lo que hacen? Llegan y empiezan a fregar la paciencia a sus compañeros, preguntando qué dijo, qué hizo, mostrarme, quitándole el cuaderno, qué sé yo. Y luego, ¿saben qué hacen? Al ingresar nomás, arrastran las sillas, arrastran los pupitres. ¿Y qué es lo que sucede? Los alumnos están bien concentrados y como el cristiano ese abrió la puerta y al cerrar hizo ruido, entonces todo el mundo vuelve a mirar. ¿Qué sucede? Pierde la concentración. No estoy hablando macana. Eso es cierto. Pierde la concentración. Se desconcentra el alumno. Lo mismo sucede aquí. Lo mismo sucede. Ladra el perro, canta el gallo. Bien, sigamos. La más conocida, obviamente, la más conocida dentro de estas sociedades de personas es pues la sociedad de responsabilidad limitada, la SRL, la famosa SRL. Que si ustedes se toman la molestia de leer el Código de Comercio para saber cuáles son las exigencias para conformar una sociedad con esas características. También están las sociedades colectivas acá. ¿Por qué? Porque en las sociedades colectivas estamos hablando de personas que se unen, que se juntan, se ponen de acuerdo, a ver, para explotar algún negocio. Entonces, decía yo, las sociedades de responsabilidad limitada son las más conocidas. Y si ustedes leen un poquito el Código de Comercio, no puede, pues, conformarse una sociedad, una SRL, con 200, con 300, con 500, con 1000 socios. Hay un tope. 25, hay un ¿no? número, 25 socios. No puede haber más. Pero si ustedes se toman la molestia de ir y leer, principalmente, por ejemplo, en La Estrella del Oriente, sacan ahí, por ejemplo, que es lo más barato que cobran, porque El Deber y otros periódicos sacan un ojo de la cara para publicar las escrituras de constitución de las diversas empresas que se forman. Entonces ahí se van a dar cuenta ustedes, que por lo general, el número de socios dentro de este tipo de sociedades de responsabilidad limitada no pasan de 10. No pasan de 10. A rajar llegan a 10. Y ahí se van a dar cuenta también ustedes que
este tipo de sociedades por lo general, se conforman en el entorno familiar, o sea, los parientes. Y en el mejor de los casos, por ejemplo, los amigos más allegados, más conocidos. Para cumplir con lo que dijimos, Duri dijo la confianza mutua. La confianza mutua. Bueno, entonces debemos tener confianza en los parientes, ¿no es cierto? Que no nos van a hacer macanas. Entonces, si ustedes leen, por ejemplo, lean periódicos, lean ahí las escrituras de constitución de las sociedades, que a diario, obviamente porque hay escrituras por aumento de capital, hay escrituras por incorporación de nuevos socios, qué sé yo. Entonces, ahí está establecido, fulano, sutano. Entonces, esa es una de las más conocidas sociedades de personas, porque lo he dicho, que por lo general este tipo de sociedades está conformado por familiares, o en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, como quieran ustedes llamarle, los amigos más cercanos. Porque obviamente entre esa gente existe plena confianza, porque sabe quiénes son las personas. Saben quiénes son las personas. Y se sabe obviamente que la platita que ellos están trayendo, que es su aporte que están haciendo a la empresa, al funcionamiento de la sociedad, es dinerito limpio, bien habido. ¿Entienden? Bueno, ¿qué características tienen las? La responsabilidad de cada uno de los socios es limitada. Condori Quiñones, ¿qué cree usted? La responsabilidad de los socios es limitada ¿a qué? ¿Me entiende? ¿Me escuchó Quiñones? ¿O es candidata a irse? Sí, candidata a irse. Buenas noches, Lisa. Por favor, ¿Me mantenga. puede repetir su pregunta? ¿Le dije? No estaba escuchando, usted estaba en otro colectivo, ¿no? A ver, Valverde. Valverde, ¿por qué está su video apagado? Licenciado, está encendido, solo que mi señal está mal y hace interferencia. Todo el mundo anda con señales malas. ¿Qué? Dios mío. Por eso es urgente clases presenciales. Urgente. ¿No es cierto? Incluso porque se distorsiona su voz. Por eso le digo, escuchan todo chuto, no entienden, y esa es la razón realmente. Y encima que no leen nada, para peor la mejoría. Es urgente. O sea, ¿cómo pueden entender la explicación si no escuchan bien? Estamos fritos. A ver, Tapia. ¿También está mal su señal? Perdón, Elise, no lo escuché bien, hubo interferencia. ¿Ve? Estamos fritos, así. ¿Puedo responder? A ver, vamos, joven. Dice que está limitada a no más de 25 socios y está limitada al aporte de cada uno de los socios, ¿no? Muy bien. O sea, la responsabilidad de cada socio está limitada solo y exclusivamente a la cantidad o monto de aporte que ha hecho a la sociedad. O sea, en otras palabras, digo, si la empresa tuviera fracasos, ¿qué es lo que le queda al socio? Alzar su carpa y mandarse cambiar, nada más. O sea, no corre riesgo de ninguna naturaleza. Lo único que pierde es lo que aportó y se acabó. O sea, por eso se llama sociedad
de responsabilidad limitada. Responsabilidad limitada. Bien. La administración de este tipo de sociedades, porque una cosa es conformar la empresa y otra cosa es administrarla. La administración, decía yo, de este tipo de sociedades puede estar en manos de alguno de los socios, si es que hay, obviamente, una persona con la capacidad suficiente para administrar, para dirigir o para manejar esa empresa, esa organización. ¿Ok? Entonces, ¿cómo son 6, 7, 8, como le dije, a rajar 10 socios? Entonces, entre los 10, si es que hay una persona con capacidad, eligen a un administrador y ese administrador cumple las funciones. ¿Qué funciones cumplirá ese, ¿cómo se llama? Esa persona elegida. ¿Qué función cumplirá dentro de la empresa? Nadie contesta. A ver, Ábalos, ¿qué función cumple esa persona? Dije, supongamos que son 10 los socios. Y bueno, si hay una persona con capacidad para poder dirigir, para poder administrar la empresa, se lo elige en una reunión de directorio. ¿Qué función viene a cumplir esa persona elegida dentro de la empresa? Yo creo que esa persona es la que administra, ¿no? El monto, los aportes de los socios, administra todo el capital. Lo tenemos ahí como administrador. ¿Qué nombre se le pone? ¿Director o gerente? Gerente. Porque los directores, ¿dónde están los directores? Son los dueños, ¿no? Los dueños de la empresa. Los dueños son directores, ¿por qué? Porque conforman un directorio. De ahí, por ejemplo, de que se puede elegir a una persona dentro del grupo de accionistas o inversores y ese elegido va a ir a cumplir el rol o la función de gerente general, es decir, administrador de la empresa. Y los restantes 10 socios, porque hablé de, los restantes 9, porque hablé de 10, sacamos 1 y quedan 9. Los restantes 9, ¿qué hacen? ¿Se van a su casa a pitar o qué hacen? No, los restantes 9 son parte del directorio que también opina y da sugerencias, pero siempre va a estar bajo el mando de ese director, de ese gerente, ¿no? Que es el que comanda y lleva todas las actividades. A ver. Creo que no tenemos claro en la estructura jerárquica y los niveles o grados de poder y autoridad. En primer lugar, coincidimos que los 9 sobrantes, si ustedes quieren, llegan a conformar el directorio. Se conformó un directorio. Esos señores que están por arriba, vean usted, Seas, para que ustedes no me digan que dependen del gerente. No, claro que sí. A lo que yo me refiero es que una empresa con 9 cabezas no va a dar. A ver. Más bien es el gerente el que tiene que estar bajo la tutela, bajo el mando del directorio. El directorio es la máxima instancia de autoridad. Está por encima del gerente general. Y el gerente general es simplemente un operador, un ejecutor de las políticas, de las estrategias, de los objetivos, etcétera, etcétera, generales estoy hablando, planteados por el directorio. El gerente general es el ejecutor. ¿Ya? Entonces, el gerente general, si es el ejecutor y está por debajo del directorio, el gerente general, ¿qué es lo que tiene que hacer?
reportar e informar de las actividades al gerente, porque al directorio, porque el gerente no es el omnipotente. ¿Ok? El gerente no es el omnipotente. El gerente tiene que informar a sus mandantes, en este caso, al directorio. Okay. ¿Entendieron? Entendí. ¿Entendieron la hermenéutica? Así de simple, así de fácil. Así de fácil. Bien, entonces, ese gerente general, decíamos que salió, o ese administrador, que le llamamos gerente general, tiene que informar periódicamente de acuerdo a y se ocupa de ejecutar todas las políticas, estrategias y objetivos generales planteados por el directorio. Es el directorio el que le da las directrices de lo que el gerente tiene que hacer. Y el gerente tiene que bailar al ritmo de la música que le ponen los miembros del directorio o el directorio. Bien. Entonces, una vez que ha sido elegido el directorio y nombrado el gerente, empieza ya a funcionar la empresa. Pero sucede también que cuando no hay personas dentro del grupo de inversores, no hay personas con capacidad para dirigir o manejar adecuadamente la empresa o la organización o la institución, como quieran ustedes llamarle, entonces también se puede recurrir a personas externas, es decir, contratar a un profesional, obviamente idóneo, para que dirija. Y obviamente los miembros, componentes, los dueños, insisto, conforman el directorio, que se encarga ¿de qué? De fiscalizar el accionar y el trabajo del administrador. Eso es entonces un poco la forma como se manejan este tipo de sociedades de personas o este tipo de sociedades de responsabilidad limitada. Pero que nos quede claro, las sociedades de personas, la importancia está en el tipo o calidad de personas y todos los argumentos que habíamos mencionado respecto a los posibles miembros, componentes de este tipo de sociedades de personas. Ok. Cuando hablo de sociedades de capital, ¿sí? ¿Qué decía? Disculpe, cuando usted habla de sociedad de responsabilidad limitada como sociedad de personas, aquí en el libro está como sociedad de capital. Sí, no puede ser. Hay una equivocación ahí. Entonces lo cambio, ¿no? A sociedad de personas. Si usted tiene para en el examen no equivocarme yo. Bien. ¿Alguien me puede hablar de las sociedades de capital? ¿Qué es lo más importante a considerar cuando se pretende conformar una sociedad de capital? El capital, licenciado. A ver, ¿en qué sentido? ¿Que sea grande, que sea pequeño, que tenga... ¿Qué? La importancia está en reunir grandes capitales para conformar la sociedad de capital. Correcto, pero ¿qué usted me puede decir, por ejemplo, cuando usted me dice lo importante es el capital? Ya, está bien, reunir, al fin y al cabo todo el mundo quiere pues tener harta plata para explotar el negocio, ¿no es cierto? Eso es normal. Pero ¿cuál es la característica básica y fundamental que se debe tomar en cuenta acá? Dicen, disculpe. Dígame. ¿Puedo pedir permiso que voy a hacerme nebulización? Por favor, Nelson Barrio. Pero no hay problema, señor, vaya nomás tranquilo. Quiero pedir permiso, Lali.
No se nota su presencia, así que puede retirarse. No hay necesidad de pedir permiso, uno se va y listo. Es peor todavía cuando su participación o la participación es nula. Insisto, ¿qué es lo que debemos exigir cuando hablamos del capital? Porque me ha dicho, el objetivo fundamental es formar grandes cantidades de capital. Entonces le tengo que decir al señor, oye, si querés formar parte de esta sociedad, tenés que traer una gran cantidad de capital. Miren ustedes ahorita, por ejemplo, mirando el chat, ¿no? Estamos pasando clases, ¿cómo es, no? Ni siquiera han comprado el material. Les muestro mi chat, preguntando ahorita, ¿cuál es el libro guía que ha pedido el profesor? Oiga, realmente me muestran el interés que tiene la gente. Bueno, en este caso, no nos interesa la calidad de persona, sino lo que interesa es el dinero que está trayendo ese cristiano. Y no importa si ese dinero es mal habido, si ese dinero es fruto del narcotráfico, si ese dinero es fruto de un tumbe de esos, si ese dinero que está invirtiendo es fruto del lavado, en fin, no interesa, a diferencia obviamente del otro tipo de sociedades. Entonces lo importante aquí es que entre dinero, entre capital. O sea, no le miramos la cara. Como alguien diría, por ejemplo, no sé, a ver si silvano bien mis ideas. Alguien decía un día, pueden tener la cara feísima, pero el dinero es bonito. O sea, le damos más importancia al dinero. En este caso, obviamente, es una sociedad de capital que sí. Y obviamente dice ahí una de las más conocidas y connotadas sociedades de capital es pues las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas. A ver, Mamani Cruz, hábleme usted acerca de las sociedades anónimas. ¿Cuál es la característica fundamental de este tipo de sociedades? ¿Cómo están distribuidas? ¿Cómo está distribuido el capital en este tipo de sociedades anónimas? El capital es en acciones y al ser anónima indica de que cualquier persona sin necesidad de decir quién es puede dar, y la cantidad es ilimitada y está gobernada por la CAINCO, su suscripción. Es anónimo, solamente el gerente general es el que figura. Bueno, eso tengo entendido. Ya. Anónimo. A ver, ¿algún otro? A ver, Chacoya. Vamos. Háblame acerca de las sociedades anónimas. ¿Cómo están constituidas? ¿Cómo está distribuido su capital? ¿Cómo hacen estas empresas para obtener más capital? ¿Es su primer día de clase, seguro? Sí, licenciado, es mi primer día de clase. Entonces se ha quedado nomás unos 2 meses más de vacaciones y... Miércoles. Dios mío. A ver, Choque Rodríguez. ¿Está o no está?
Y yo les recomiendo, póngase las pilas. El trabajo no es excusa. ¿Ok? El trabajo no es excusa. Y yo les critico eso a muchos. Es que yo trabajo, profesor. Yo cuando estudiaba también trabajaba. Y no había excusa. Porque el que quiere, puede. Y búsquele un resquicio. Porque así como va, lo siento mucho. A ver, ¿qué más? Beizaga ya, ¿no? A ver, Lazarte. Como dijo la compañera, la sociedad anónima se trata de algo que una persona o un accionista que no se ha nombrado pueda aportar la cantidad o lo que tiene que aportar una empresa para que tengan sus beneficios o para que pueda adquirir cualquier aporte para la empresa, para que pueda tener un buen funcionamiento económico. Diga usted que no le entendí nada lo que dijo. Y sabe que quiero verle la cara. No veo su cara. Ok. Imagínense que esté tomando examen. O sea, no le he entendido nada. En primer lugar, le dije, dígame qué es una sociedad anónima. Segundo, ¿cómo está constituido o conformado su capital? ¿Y qué es lo más importante que se considera? Y el otro, para completar, le decía, ¿cómo o a través de qué o mediante qué puede obtener más capital este tipo de sociedades? Dice, ¿será que me puede dar un poquito de tiempo? Es que recién me lo compré el libro y lo estoy leyendo, por favor. ¿Sabe que le doy hasta el próximo martes, ya? Sí, tómese el tiempo hasta el próximo martes. El próximo martes me pregunta usted, ¿ya? Qué bárbaro. A ver, Rojas. Háblame de las sociedades anónimas. Ya las sociedades anónimas están conformadas por un directorio que mínimo tienen que tener 3 integrantes o miembros, y el presidente de ese directorio es el representante legal de dicha sociedad anónima. Las acciones de esos accionistas van desde 100 bolivianos o múltiplos de 100. Y para obtener más ganancias, por así decirlo, o acciones, debe haber más accionistas. ¿Y cómo hacen para qué hacen? ¿Lo meten al horno para que, como hacer pipocas? No. Eso, a ver, dime, más o menos, a ver, clarifíqueme, que yo soy medio opita soy yo y no entiendo. No sé. Hay que leer, vuelvo a reiterarles, hay que leer. Cuidado que después el toro se les dispare. ¿Ah? Cuidado que el toro después se les dispare. Y ustedes quieran reaccionar ya cuando están con el agua al coto. Tomen al toro por las astas. ¿Entienden? No hay más, no hay otra. A ver, ¿alguien puede hablarme algo acerca de las sociedades anónimas?
rápidamente. Bueno, se les acabó el combustible. Las sociedades anónimas, como dijo la compañera, deben estar integradas por 3 accionistas por lo menos. Las responsabilidades de cada socio están limitadas al porcentaje de acciones que ellos tienen, ¿no? Y pueden ellos nombrar un gerente que pueda gerenciar, ¿no?, toda la compañía, siempre y cuando les den un informe al directorio. O sea, y ese directorio se puede reunir cuando quiere. O sea, ¿cuál es el funcionamiento de este tipo de sociedades? ¿Cómo funciona? Es obvio que para que sea una sociedad, pues no necesitan ni decirlo. Es obvio que deben existir 2 o más personas, porque de lo contrario no es una sociedad, ¿no es cierto? Tendría que ser una empresa unipersonal. Realmente es una pena escucharlos. Y créanme que no dan ganas de seguir avanzando. No dan ganas. Con gente realmente como ustedes, que no se preocupan. Miren ustedes, pidiéndome pita, porque recién. ¿Y desde cuándo estamos pasando clase? Ya 3 semanas, 4 semanas. ¿Se dan cuenta? Y no me argumenten, no me pongan excusas. Por algo han venido ustedes ahí, por algo se han inscrito. ¿Por qué? Para estudiar, ¿no es cierto? ¿Para estudiar o para perder el tiempo? ¿Ah? Se han inscrito para estudiar. Entonces tienen que estudiar, pues. Tienen que estudiar. Ayúdenle a Dios, por favor. Ayúdenle. No le echen toda ¿cómo se llama? El perro muerto a Dios. No digan que Dios me ayude, pero también ustedes ayúdenlo. Es obvio que estamos hablando de una sociedad de capital. Es obvio también que decíamos de que para formar una sociedad se necesitan 2 o más personas. Si no, no hay sociedad. Pero la pregunta era, ¿cómo está distribuido el capital? ¿Por qué decimos que son anónimos? Decíamos, y bueno, la compañera más o menos dio ya la pauta de qué es. Y les decía además cómo está distribuido el capital en este tipo de empresas, en este tipo de sociedades. ¿Cómo hacen, les decía, para poder aumentar sus volúmenes de capital? Se hacen la danza de la lluvia y que empieza a caer plata. ¿Será que así actúan? Se exige un interés, un rendimiento por el dinero invertido. A ver, ahí no, un ratito, por favor. ¿Escuchó eso? Exige un interés
por el dinero invertido. No sé de qué me está hablando. Cuando yo estoy puntualmente preguntando cosas concretas, en primer lugar, obviamente, les decía yo, son anónimos porque los socios, a diferencia, por ejemplo, de las sociedades de responsabilidad limitada, en estas sociedades de capital no se conocen. No se conocen, por eso son anónimos. Y como alguien decía, no necesito ir a presentarme y a identificarme para poder aportar. No hay tal. Anónimos, anónimas. Bien, la compañera, no sé quién habló y dijo lo único bueno que dijo, ¿no?, de los anónimos y de las formas como estaba distribuido el capital. En este tipo de sociedades, naturalmente, el capital está distribuido bajo la modalidad de acciones. Acciones. Y bien dijo la compañera hace un momento que cada una de esas acciones tiene un valor múltiplo, puede ser de 10, de 100, cada acción. Pero el socio, en este caso, no es que llegue con la plata, tomar la plata y trabajar. O pagarme intereses de eso. Por eso les preguntaba, ¿cómo es que las empresas, que las sociedades anónimas adquieren sus grandes, por alguien me dijo, grandes volúmenes de capital? Efectivamente, de eso se trata. Y esa es la forma como este tipo de sociedades anónimas pueden obtener grandes cantidades de dinero, de recursos. Y decía, por ejemplo, que en estas sociedades anónimas no me interesa la cara, el tamaño, la procedencia o lo que ustedes quieran decir del socio aportante. Por eso que decía, aquí lo que interesa es el dinero que está trayendo ese cristiano. Es el capital. Es el capital. Como dije, si su dinero es mal habido, problema de él. Si su dinero es fruto del lavado, problema de él. Lo interesante y lo que interesa, mejor dicho, es que el dinero ingrese a las arcas de la sociedad. Y le decía, ¿cómo obtiene? Ya hemos dicho que el capital está distribuido bajo la modalidad de acciones. Eso quiere decir entonces que cualquier cristiano que tenga plata, sea bien o sea mala vida, como sea, cualquier cristiano puede comprar acciones. Puede comprar acciones de esta empresa o de esta sociedad. Repito, esa es la forma como obtienen las sociedades anónimas, la forma como obtienen sus recursos. Entonces, las sociedades, este tipo de sociedades, por ejemplo, ponen a la venta un determinado paquete accionario de X cantidad de acciones. ¿Y dónde los ponen? ¿Dónde los ponen a la venta? ¿Dónde venden las acciones de las empresas? Bolsa de valores. En la bolsa de valores, no es en el mercado, la ramada ni mutualista, en el mercado bursátil. Mercado bursátil. Vean pues la televisión. Vean, por ejemplo,
si las acciones de tal o cual empresa suben o bajan. Entonces, obviamente las empresas ponen a la venta un paquete accionario y cualquier hijo de vecino, si tiene plata, puede comprar. Puede comprar la cantidad de acciones que quiera. Uno va a la bolsa de valores y dice, quiero comprar 500 acciones de la empresa tal cosa, de la empresa tal. Listo, se suscribe, no es más. Y luego, obviamente, tendrá que registrar sus acciones. Pero, repito, no le piden identificación, no le dicen, oye, ¿de dónde ha traído su plata? ¿La sacó de un entierro? No, no le preguntan nada. La cuestión es que las acciones se vendan y el dinero, fruto de la venta de esas acciones, ingresen a las arcas de la empresa, de la sociedad. Entonces, ven ustedes, captan sus recursos económicos a través de la venta de las acciones. Y obviamente, si, por ejemplo, si es una empresa de prestigio, sin duda alguna todo el mundo querrá comprar acciones para ser parte de la masa societaria de esa empresa. Bien, entonces, capital distribuido a través de acciones. Acciones con valores múltiplos de 10, de 5, depende. Se obtienen a través de la compra de esas acciones que pone a la venta la empresa en la bolsa de valores. Y bien, esa es la forma como se obtiene, cómo está distribuido el capital. Y obviamente, la responsabilidad, si bien es cierto, cuando hablé de la responsabilidad limitada, hablé de la responsabilidad limitada al monto de capital invertido. Sin embargo, en las sociedades también la responsabilidad de los socios accionistas se limita al número o cantidad de acciones que tenga. Nada más. A la cantidad de acciones que tenga. Eso es lo que podemos decir entonces de las sociedades anónimas. Ahora, ¿cómo está organizada? ¿Cómo se organiza este tipo de sociedades? Hay dos formas de realizar las famosas asambleas o juntas de accionistas. Puede ser una ordinaria que tienen obviamente fechas establecidas para llevarse a cabo. Junta General de Accionistas. O puede también realizarse una Junta General de Accionistas extraordinaria, que obviamente esa Junta General de Accionistas se convoca para tratar alguna temática específica. Por ejemplo, puede convocarse una asamblea o una Junta General de Accionistas para tratar el tema de incremento, de aumento de capital, vale decir, de vender un determinado monto de acciones para obtener capital. Entonces, Junta General de Accionistas ordinarias y extraordinarias. Cuando hablo de la Junta General, hablo precisamente de que ahí se eligen lo que ya ustedes conocen, consejos de administración y los síndicos, que vienen a ser los fiscalizadores. Y ese consejo de administración, que es el que nombra a un gerente, que es el que administra obviamente la empresa y que tiene que reportarse
al Consejo de Administración y el Consejo de Administración reportar a la Junta General de Accionistas. Esa es la forma como funciona este tipo de sociedades. Así de simple. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Yo tengo una pregunta, licenciado, pero acerca de los valores, no sé si le puedo hacer, sociales. ¿De qué valores? En los valores sociales usted decía que tienen, ¿no?, una atribución o una actividad ya sea de colaboración, ¿no?, o ayuda a los objetivos sociales, ya, adelante. Eso yo quiero saber, ¿eso es de carácter obligatorio? O sea, ¿está dentro de su marco legal obligatorio que deben realizarlo? Y de ser así, ¿hay cierto monto o presupuesto que se debe hacer también obligatorio? Eso quiero saber. ¿O bajo qué normas se rige esto, no? Esas son políticas que el propio directorio establece. Son políticas de la empresa. Sin duda alguna que, por ejemplo, el ordenamiento jurídico habla en términos generales de que las empresas deben cumplir una labor social. Pero no se habla pues de montos. Entonces, a través de eso, porque obviamente tienen que enmarcarse dentro del ordenamiento jurídico, el directorio o los miembros del directorio de esa empresa pueden determinar ciertas políticas orientadas precisamente a cumplir con esa función, con esa labor social. Eso es, ¿cómo se llama? Tuición del directorio. Vuelvo a reiterar, y eso que les quede claro. El directorio es el que marca las directrices, ¿entienden? Es el que marca las directrices sobre la cual va a caminar o va a avanzar o va a marchar la empresa, la asociación o la organización. Y obviamente el directorio ordena o encomienda ¿a quién? Al gerente general para que cumpla esas directrices, esas políticas, esas estrategias, esos objetivos de carácter general. Repito, el directorio que es la máxima instancia de autoridad, es el que establece obviamente estos lineamientos. Bien. Ok, entonces nos queda claro respecto a lo que son las sociedades anónimas y lo que son las sociedades de personas y las sociedades de capital. Y cuáles son los aspectos más importantes a conformar cualquiera de esos tipos de sociedades. Ok. Sigamos hablando entonces ahora de ¿qué otro tipo de clasificación podemos hablar? ¿De qué otro tipo de clasificación podemos hablar? Bien. Bueno, aquí yo tengo algunos tipos de sociedades, por ejemplo, empezando hablando de las sociedades colectivas, de las sociedades comunitarias simples, que fue lo que decía su compañera,
las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades accidentales o de cuentas en participación. Por ejemplo, el otro día nomás escuchaba una sociedad accidental que se adjudicó el contrato de la basura dentro del municipio. Y obviamente es una empresa colombiana con otra empresa, no sé de dónde, pero obviamente han tenido que conformar unas sociedades accidentales. Ok, bien. En cuanto a las sociedades anónimas, decía, a la sociedad de capital hablamos de las sociedades anónimas, también hablamos de las sociedades en comandita por acciones, ese es el término que nos indica que es una sociedad de capital. Bien, luego tenemos otra clasificación y es según el origen de su capital. Bien, ¿cómo se habían clasificado las empresas según el origen de su capital? Aunque sea, lean, pues, por favor. Empresas privadas, empresas públicas, empresas mixtas o sociedades económicas, sociedades cooperativas y esas, licenciado. Y esa. Le faltó una. A ver, ¿qué me puede usted hablar acerca de las sociedades mixtas? ¿Cómo la definimos a las sociedades mixtas? Son empresas de Estado, municipalidad, prefectura, empresas públicas u otras, licenciado. A ver, para que vea que cualquier cosa, para salir del paso, son empresas municipales, de la gobernación, empresas públicas. ¿Es eso? A ver, alguien corrige. No voy a corregir yo. Esa es una. Son empresas formadas entre el Estado y el capital privado. Por eso dice mixto. Por eso dice mixtas. Bien, bien, Diego. Porque obviamente esa sociedad mixta está conformada por el capital privado y el capital estatal o el capital público. Señores, por Dios. Y vean ustedes, estas sociedades se forman precisamente por alguna necesidad de realizar algún tipo de actividad. Y ahí podemos ya incorporar que este tipo de sociedades mixtas se pueden conformar, obviamente, ¿no es cierto?, con los municipios, con las gobernaciones, con la misma universidad, pero nos estamos refiriendo a entidades de carácter estatal que pueden participar conjuntamente en alguna determinada actividad conjuntamente con el capital estatal. Con el capital privado. ¿No han escuchado lo que dijo el alcalde Johnny Fernández? ¿Ah? ¿No escuchan lo que habla? ¿Ah? ¿Cómo puede realizar una labor mucho más eficiente en favor de la sociedad si dicen que no hay plata? Entonces, ¿qué es lo que propone él? ¿Qué es lo que ha propuesto? ¿Han escuchado? Ni idea, ¿no? Ni idea. Ese hombre es de otro planeta.
Yo lo he escuchado hablar, por ejemplo, de alianzas estratégicas. ¿Saben qué es eso? Alianzas estratégicas. ¿Se han puesto a pensar qué es lo que quiere decir el alcalde cuando nos habla de esa manera? De las famosas alianzas estratégicas. A ver, Diego. ¿Diego quiere hablar algo? Alianza es como sinónimo de unir, unificar. Correcto. Entonces lo que nos propone, por ejemplo, nuestro alcalde, digo nuestro porque es el alcalde de nuestra ciudad, es precisamente eso. Alianzas estratégicas. Por ejemplo, una primera alianza estratégica es con el sector privado, el monopolio del transporte. Esa es una alianza estratégica entre el municipio y los empresarios, porque hay que llamarles empresarios a los transportistas. Entonces, vean ustedes, el transportista dice, pone los medios de transporte y el municipio en contraparte, ¿qué es lo que pone? Las rutas, las vías en óptimas condiciones. Pero obviamente si cumpliendo ciertas restricciones en el funcionamiento de este tipo de sociedades. Y lo mismo, el alcalde lo ha dicho. Él es partidario de las alianzas estratégicas, porque no podemos dejar solo al municipio. Entonces tenemos que recurrir, dijo él, al capital privado. ¿No habían escuchado nada de eso? Entonces, por eso que les digo, ¿saben qué? Hay que informarse. Hay que leer periódico. Aunque suene medio fuera de contexto, ¿no? Pero hay que leer periódico. Ahí uno se entera. Y bueno, aquellos que tienen algo de creatividad, de iniciativa, asocia todo ese conjunto de cosas, particularmente en mi materia. En mi materia. Entonces, eso es una... Ahora, ¿cómo la reconocemos? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, vamos caminando por la calle y cómo sabemos si una empresa, si una sociedad, si el negocio que hay en la esquina, por ejemplo, es una sociedad mixta? ¿Cómo se puede identificar? O entramos y le preguntamos, señora, ¿esta es una sociedad mixta? Nos sacan a patada. A ver, la pregunta, ¿cómo nosotros en el andar diario, en las calles, cómo nos damos cuenta, por ejemplo, si una empresa está constituida bajo la modalidad de sociedad de responsabilidad limitada? En su nombre o nominación tiene que tener la especificación de SRL extra, ¿no? A la razón social, ¿saben qué es eso, no? ¿Saben qué es la razón social de una empresa? No es la función social, por supuesto. Razón social. Es que quiero ver, a ver hasta dónde llega su nivel de conocimiento, creatividad, iniciativa. El nombre de la empresa. De acuerdo a su forma de constituirse,
Por fin, Duri. Es el nombre. Es el nombre. Así como tiene, por ejemplo, Eric Duri Hurtado. Allá dice, empresa de servicios Los Palotes. Ese es su nombre. Y entonces al nombre de la empresa, hay que anexarle, obviamente, esas 3 letras. SRL. Y en una sociedad anónima, ¿cómo se identificará? SA. Las famosas SA. Es decir, que al nombre de la empresa, a la razón social de la empresa, se le debe anexar esas 2 letras con puntos, ¿no es cierto? Porque obviamente cada una de esas son las iniciales, letras iniciales. Entonces, empresa de Chipilos, SA, Sociedad Anónima. Ahora bien, y una sociedad mixta, ¿cómo se la identificará? Lean, por favor, lean. Ahí tienen que estar con la hoja abierta, con el libro abierto para que vayan resaltando lo que uno habla. Miren, Tapia, por ejemplo, no se me ha movido ahí toda la noche. Oiga, se le va a cansar. No se ha cansado el brazo. Ni siquiera lo he visto mosquearse en abrir un libro, mover una hoja. ¿Encontraron algo ahí? A ver, Tapia, ¿encontró algo? ¿Está leyendo? Disculpe, Licen, todavía no lo tengo el libro. Retírese, no pierda su tiempo entonces. Hágame el favor. Por su bien. Así la veo, toda la he visto. Todingo el tiempo. Esa preocupación debía ser la anterior semana y ir a buscar un material para leer algo. Realmente le digo. A ver, ¿ya encontraron algo? Se ríen, dice, bajo la norma de la sociedad anónima. Pero ¿cómo las identifico? Así como las SRL, por ejemplo, me he dicho, al final del nombre se le anexa esas 3 letras, SRL. Muy bien. Entonces, la sociedad mixta, ¿cómo la podemos identificar? Con el nombre de las 2 empresas. Juan y Juana. ¿Así? Juan y Juana ponemos. Dicen, bueno. Le voy a poner universidad y... Según lo que busqué en internet, un ejemplo pone, por ejemplo, empresa petrolera controlada por Petróleos de Venezuela S.A. y pone la abreviatura de todas sus siglas, y la petrolera estadounidense Chevron. Entonces, ¿y qué dice? Por lo que ¿Cómo que no le va a poner? ¿Sabe qué? La empresa no puede. A ver, hábleme de nuestro medio. Por eso le digo, lean el material. A ver, tómense la molestia de leer. ¿Hay o no hay? ¿O me estoy inventando eso? De las sociedades anónimas, las sociedades mixtas. ¿Hay o no hay? En el libro dice solo que está sujeta a normas que rigen a las SA, pero no dice qué abreviatura se le debería poner a la empresa. Ya.
obviamente dice que están sujetas, su funcionamiento está sujeta a la misma reglamentación y modalidad de las sociedades anónimas. Es decir, ¿cómo funcionan las sociedades anónimas? ¿Cómo está distribuido el capital? ¿No es cierto? Muy bien. Voy a suponer que las dos empresas han llegado a conformar una especie de sociedad anónima. ¿De acuerdo? ¿Qué más le podemos poner para que realmente se la conozca como una empresa mixta? Por eso parecen ustedes venidos de otro mundo. No, nunca han visto ustedes o han escuchado hablar de las famosas SAM. Acuérdense del tío Sam. Según el artículo, licenciado S.A.M. SAM. A ver, se le corta. A ver, de nuevo, Martínez. Según el artículo, son denominadas S.A.M. 1, 2, 3, 4. Mucha bulla. ¿Escucharon? ¿Escucharon cuál habían sido las iniciales que identifican a una sociedad anónima mixta? ¿Escucharon o no? Sí, sí se escuchó. Sí se escuchó. A ver, dígame, ¿qué era? S.A.M. S.A.M. A ver, ¿qué logra descifrar usted ahí de esas tres letras? Sociedad anónima mixta. Bueno, pero así. claro, hombre, pero claro. Esa es la identificación que tiene. Es decir, al final del nombre, vayan y busquen, por ejemplo, creo que Guavirá SAM decía antes, no sé si seguirá. ¿Qué quiere decir Guavirá SAM? Quiere decir que en esa empresa, Guavirá, están trabajando los dos capitales privados y estatales. Esa es la identificación que tiene una sociedad anónima mixta, SAM. Entonces, van a encontrar el nombre, en vez de SRL, ahora va a tener SAM, Sociedad Anónima Mixta. ¡Qué costoso! ¿Y dónde encontró Martínez usted eso? Martínez, por favor, chisme. Quiero el chisme. ¿De dónde sacó usted eso? Andamos mal con el internet. En el artículo 2, licenciado. ¿Cuál artículo 2? ¿De dónde? ¿De qué artículo, mamita? Ley de la empresa pública. ¿Se dan cuenta? Sí, es cuestión de leer un poquito, es cuestión de buscar. Pero obviamente que la mayoría de ustedes esperan que vienen y se lo vacíen así. No. Estamos perdidos. Sí. Ya, listo. Entonces, esa es una sociedad anónima mixta. A ver, dígame, ¿cuál es el objetivo que buscan las empresas privadas? ¿Qué objetivos buscan? ¿Serán lo mismo que los objetivos de la empresa pública? No, no son los mismos. A ver, ¿qué objetivo busca la una y qué objetivo busca la otra? Bueno, los objetivos. Avancemos. Los objetivos de las empresas privadas son tener utilidades y de las empresas públicas es servir a la sociedad por el bien común.
quiénes, y cuando hablamos de sociedades, o sea, empresas públicas, buscan satisfacer las necesidades de quién. De la población. A ver, vamos, ordenémonos, pues. Le he hecho 2 preguntas. Listen, es que se me corta y no escuché las preguntas. Estamos listos, entonces no podemos pasar clases. Estamos listos. La señal está intercortada, está con interferencia. Ya. Vamos a darlo por avanzado el tema y la próxima clase, todas las dudas que ustedes tengan. ¿Listo? Porque, es decir, no podemos pasar clases así. No me escuchan bien y menos van a entender también. Por ejemplo, la próxima clase voy a preguntar y estoy seguro, es que no la entendí yo, justamente se me cortó la señal ese rato. Desgraciadamente tenemos serios problemas, ¿ok? Y creo que voy a optar mejor porque cada uno agarre su material y se ponga a estudiar, a leer y venga a hacerme las preguntas, todas las preguntas que consideren pertinentes y que no hayan entendido. Yo creo que esa va a ser la mejor manera porque, ya le digo, se me cortó, no le entendí. Difícil, ¿no? Complicado. Urgente, hay que volver a pasar clases presenciales. Ya no hay motivo, ya no hay excusa. Los boliches reventando. Los estadios reventando. Corren, el otro día, no sé, he volado a 2 que me mandan mensajes para los bautizos y no sé qué más. Miren,